Lectura del libro de la sabiduría. Desde la inteligencia y me fue concedida, y invoqué el espíritu de la sabiduría y la preferí a los reinos y tronos, y en su comparación por nada reputé las riquezas, ni comparé con ella a las piedras preciosas, porque todo el oro respecto a ella no es sino menuda arena, y en su comparación la plata será tenida por lodo. La amé más que a la salud y a la hermosura, y me propuse tenerla por luz. Todos los bienes me vinieron juntamente con ella, y he recibido por su medio riquezas sin cuento. Y gozábame en todas estas cosas, porque me guiaba esa sabiduría. Ignoraba yo que ella fuese madre de todos estos bienes. Aprendíla sin ficción y la comuniqué sin envidia, y no encubro su valor, porque es un tesoro infinito para los hombres, y a cuantos él se ha valido, los ha hecho compartícipes de la amistad de Dios y recomendables por los dones de la doctrina. Y el Evangelio de hoy es tomado del libro del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se hace insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Para nada ya sirve, sino para ser arrojada y pisada de los. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede cubrir una ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende la luz para ponerla debajo de un celedín, sino sobre el candelabro, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, de modo que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que yo he venido a destruir la doctrina de la ley ni de los profetas. No he venido a destruirla, sino a darle cumplimiento. Que con toda verdad os digo que antes faltarán los cielos y la tierra, que deje de cumplirse perfectamente cuanto contiene la ley, hasta una sola jota o ápice de ella. Y así el que violare uno de estos mandamientos, por mínimos que parezcan, y enseñar a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el reino de los cielos. Pero el que los guarde y enseñar, ese será tenido por grande en el reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes sentarse. Hoy vamos a tener también pues, nuestra hora santa, una hora de adoración al Santísimo Sacramento y la bendición del Santísimo Sacramento, al mismo horario de la Vía Crucis. Entonces, 7:30 de la noche, de la tarde, ¿no? Y mañana, entonces, la Vía Crucis también, a las 9:30, a las 7:30. Hoy el día es muy especial, el patrono de la ciencia, de la sabiduría, el doctor
máximo angélico de la Iglesia Católica, San Tomás de Aquino, dominico de la Orden de los Dominicos de Santo Domingo y doctor de la Iglesia de 1225 a 1274. Gran santo. Vamos a ver un poquito de su vida. Fue Santo Tomás, alto de cuerpo y de complexión gruesas y abultada, hermoso de rostro y de color trigueño, de buenas fuerzas, antes que la gastase con las grandes penitencias y muchos trabajos que tuvo. Santo Tomás fue sobre todo un intelectual, ¿no? Escribió muchísimo sobre la doctrina católica, sobre todo. Y uno necesita saber sobre la doctrina, se lo puede encontrar en la Suma Teológica de Santo Tomás. Tenía la cabeza grande, la frente redonda y algo calva, y muchas veces padecía recios dolores de estómago. Por tener una fístula en la pierna, solía caminar en un macho. El conjunto de su persona y la nobleza de su porte denotaban el equilibrio perfecto que había entre su cuerpo y su alma. A la verdad, su cuerpo estaba sujeto por el entero al espíritu. La inteligencia iluminada por la fe que maneja, que conduce, ¿no? El cuerpo. No es la voluntad, sino la inteligencia. Y no fue muy singular prodigio aquella su vida de continua oración, meditación, predicación y otros 1000 ejercicios de la vida religiosa. Y con todo eso tan fecunda en su obra. Aún los varones más letrados podrían apenas leer y entender los escritos de Santo Tomás en tan breves años como empleó el gran doctor para prepararlos, componerlos y dictarlos. Pero es cierto que su gran ingenio en materias de por sí tan arduas y dificultosas no fue únicamente don de la naturaleza. Antes tuvo su origen en un principio muy superior y de orden sobrenatural. Santo Tomás es, a la verdad, doctor angélico. Fue angélico por su pureza, ya sabemos cuánto tuvo que pelear para guardarla. Es creencia general que conservó lozana toda la vida la azucena de su virginidad, y a juzgar por los testimonios presentados en el proceso de su canonización. La confesión general que hizo antes de morir fue semejante a la que había un niño de 5 años, porque nunca cometió un solo pecado mortal. Dice un testigo que parecía que la virginal inocencia de Santo Tomás se pegaba a cuantos le miraban y trataban, y otro depuso que le había bastado encomendarse al santo para verse libre de graves tentaciones. Entonces Santo Tomás prácticamente pasó toda su vida estudiando, predicando, leyendo y escribiendo. Escribió muchísimas obras de filosofía y de teología, ¿no? Todos los manuales que estudiamos en el seminario es basado en Santo Tomás, en la obra de Santo Tomás. Y claro, tuvo peleas para, como dice, ¿no?, para resistir a las tentaciones, pero ¿no?, lo comparan a un ángel, por eso que lo llamo doctor angélico, porque Dios lo preservó de muchas tentaciones y de pecados graves. De modo que estaba todo el tiempo ahí estudiando, escribiendo, atento a las doctrinas sagradas, ¿no? Dios lo preservó para esto. Y como dice, ¿no?, su confesó antes de morir, ¿no?,
su propio confesor fue testigo de que durante su confesión general de toda su vida nunca cometió un pecado mortal. También merece el dictado de Angélico con que le ha honrado la Iglesia, porque recibió del mismo Dios como de fuente divina y purísima la sabiduría y la ciencia de los ángeles. No era normal, era distinto Santo Tomás, porque conocía toda la Sagrada Escritura de memoria. Antes, en el medioevo, la gente no tenía una Biblia, un librito sin espacio como tenemos hoy. Entonces tenía que memorizar, ¿no?, prácticamente muchos libros, y Aristóteles también, los antiguos, ¿no?, los griegos, los filósofos, y también las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia los sabían por memoria. Un poco como Santo Alfonso María de Ligorio también, ¿no? Entonces, tanto Santo Tomás como San Alfonso de Ligorio sabían de memoria, por memoria, casi toda, ¿no?, su biblioteca, los autores sagrados, las Sagradas Escrituras. Entonces iba practicando, iba hablando, y la gente iba escribiendo lo que decía, ¿no? Entonces era algo así muy impresionante. Y conocía las referencias y todo, ¿no? Entonces vaya ahí al libro de San Mateo, al Apocalipsis, ¿no?, al libro de Génesis, y ahí se va a encontrar esa cita, y vaya a los padres de la Iglesia. Entonces era una memoria así impresionante. Y era algo así de principio, que era algo de Dios, porque la gente normal no tiene esa capacidad. La sabiduría y la ciencia de los ángeles, y así son sus obras, más de entendimiento que no de argumentación, más de intuición que no de raciocinio. Es en suma más ángel que no hombre. Si hallaba dificultades en algún paso, acogíase a la oración que hacía ante el altar con muchas lágrimas, y luego volvía a su celda y proseguía sin dificultad sus escritos sublimes. Pero aquella profunda ciencia en nada alteraba el natural, manso y afable del santo, el cual, embajando de las alturas de la contemplación, era con sus prójimos de trato dulce, la nobleza de su linaje, pero en todo su porte exterior mostrábase digno y reservado, evitando las relaciones con los de fuera, las palabras ociosas y el entremeterse en negocios temporales sin verdadera necesidad. Preocupábale muy poco, estando a la mesa, la buena o mala condimentación de los alimentos, y si estos eran exquisitos o ordinarios, solo comía una vez al día y poquísimo, de suerte que su ayuno era perpetuo. Comía una sola reflexión por día. Dormía poquísimo, y en lugar de ir a descansar como los demás, después de completas de la última oración, permanecía en oración en la iglesia. Y cuando oía que iban a tocar maitinas, corría disimuladamente a su celda para así poder bajar con la comunidad. Entonces, hoy estaba escribiendo, estudiando, o en la capilla rezando. Así pasó toda su vida. Por eso que escribió muchísimo, porque prácticamente no dormía. Es curioso esto, ¿no? Porque en Brasil también hay un sacerdote, un misionero, que escribió más de 100 libros, ¿no?, y tampoco dormía. Entonces, durante el día, él pasaba todo el tiempo dando clases o trabajando en trabajos manuales, construirse el día, trabajaba, y en la noche escribía toda la noche, ¿no? Entonces, los propios seminaristas decían, nunca vimos el padre Julio dormir, y trabajaba siempre, ¿no? Era impresionante. Pero si nosotros podemos hacer Dios para algunos. Entrando a los 50 años de su edad, dio cima a los grandes trabajos que el Señor le había encomendado
para su mayor honra y gloria. Hallándose en Nápoles, escribiendo la tercera parte de la Suma Teológica y estando una noche en oración en la capilla, le habló el crucifijo en voz alta, inteligible, y le dijo: bien has escrito de mí, Tomás. ¿Qué quieres que te dé por tu trabajo? Y él amorosamente y muy en sí respondió: ninguna cosa quiero, Señor, sino a vos. Mandóle el Papa Gregorio X que fuese al concilio de Lyon y llegado a un monasterio de frailes Bernardos que se llamaba Fosa Nueva en la provincia romana, cayó gravemente enfermo. En el tratando por las puertas y entrando por las puertas, entendió que había de acabar en él y dijo aquel verso del Salmo: aquí será mi reposo hasta el siglo de los siglos. Fue servido y regalado de aquellos santos monjes con grandísimo cuidado. Y como le importunase mucho para que les explicase el libro de los cantares, por darles contento y premio de sus servicios, condescendió y llegó al capítulo 6, no pudiendo pasar más adelante. Entonces, él ya estaba muriendo, ya llegó ahí en el convento, ¿no? Ya estaba muy cansado y casi muerto, y los monjes le pedían para que explicase todavía desde una práctica, una explicación sobre los libros. Como estaba muy agradecido, empezó a dar clases, ¿no? Y enseñar. Pero al 6º capítulo, ¿no? Empezó a pasar mal y desfallecer. Finalmente, habiendo recibido con extraordinaria devoción los últimos sacramentos, puesto los ojos en el cielo y juntas las manos, con semblante alegre, dio su espíritu al Señor a los 7 de marzo, el año de nuestra salud. Papa Urbano V se entregó el sagrado cuerpo a la orden de Santo Domingo y se traspasó a la ciudad de Tolosa, de Francia, donde fue puesto en grandísima veneración. Diversas veces que para pasarle de un lugar a otro le descubrieron, le hallaron entero, fresco, oloroso y despidiendo de sí una fragancia del cielo. Fue canonizado por el Papa Juan XXII en 1323. San Pío V le proclamó doctor de la Iglesia, llamándole doctor angélico, en el año de 1567. Y el Papa Leo XIII le nombró patrono de las escuelas y colegios católicos. Entonces también su cuerpo estaba incorrupto. Durante varios años estaba entero. Entonces son milagros de Dios para comprobar, ¿no?, que la religión católica, la Iglesia católica es la religión verdadera, es la religión de Dios, ¿no? Porque solamente hay santos en la Iglesia católica, solamente hay milagros en la Iglesia católica. Afuera todo es falsidad y mentira, ¿no? Entonces, meditar, estudiar en la vida de los santos, yo he visto, ¿no? El más importante no eran sus escritos, no lo que hacía, su trabajo, ¿no? Era, ¿no?, estas ganas que tenían, ¿no?, de llegar hasta el cielo, de poseer, ¿no?, a Dios. Entonces nosotros también, sin vanidades, pedir esta intercesión de ellos, ¿no? Y también la ciencia para comprender. Hoy nosotros solo vamos a comprender esta crisis que vivimos, ¿no?, por medio de la lectura, del estudio, ¿no?, conociendo los santos, la doctrina católica, o sea. Y Santo Tomás es el patrono de
la ciencia filosófica y teológica, ¿no? Entonces, pedir a Dios, si tenemos dificultades para estudiar, para comprender la doctrina, ¿no? Pedir la intercesión de Dios, de los santos. Antes, hay una oración muy hermosa de Santo Tomás para antes del estudio. Entonces, antes de empezar la lectura, la meditación o el estudio de la doctrina católica, leer y estudiar, leer y pedir esa intercesión, ¿no? de Santo Tomás, ¿no? Para que Dios nos ilumine y podamos ver, ¿no? La verdad. Ave María Purísima. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.